Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una espectacular, asombrosa y épica partida que se jugó ayer en el Campeonato Individual Europeo de Ajedrez. Esta partida, por cierto, me la recomendaba un suscriptor llamado Jorge Carimando en los comentarios del vídeo de ayer y realmente es muy buena y quería que pues la vieseis. Así que vamos a empezar con esta espectacular partida, chicos. E4 comenzaron las blancas, E5 respondieron las negras, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Tenemos una apertura española o Ruy López, a la cual las negras jugaron alfil C5, una variante secundaria. Digamos que la variante principal de la Ruy López es con A6. También se puede jugar con caballo F6 entrando en la berlinesa, pero ya sabéis, la principal es A6, preguntándole a ese alfil qué quiere hacer. Podrían jugar la blanca aquí, la variante del cambio, pero realmente la variante principal es alfil A4 y caballo F6. Pero no optaron por esta variante, sino que jugaron alfil C5, C3. Las blancas quieren atacar rápidamente el centro, caballo F6 atacando el peón central, al de E4, y las blancas aquí jugaron con D4. La variante principal aquí es D3, jugar más tranquilo, sostener al peón de E5, pero optaron por atacar rápidamente el centro, atacando al alfil, que se fue a B6. Caballo por E5 siguió la partida y caballo por E5, a lo que siguió D por E5 atacando ese caballo, y el caballo capturó en E4. Y mirad que aquí empieza ya lo épico de la partida, ya empieza, digamos, el negro a atacar el punto F2. Y aquí el blanco, en vez de hacer una jugada tranquila como en roque corto, poniendo bajo seguridad a su rey, lo que hace es decir, bueno, vamos al ataque, vamos a crear una partida aquí épica, una partida como los románticos de hace 2 siglos, y jugaron dama G4 atacando al peón de G7 y atacando al caballo de E4 que está sin defender. Aquí las negras capturaron alfil por F2 con un jaque, capturar con el caballo, caballo por F2, intentando atacar a la torre. Es muy peligroso para el negro porque podría seguir dama por G7 atacando a la torre. Si la torre se retira, alfil G5, y vemos que esa dama está en captura y tiene que ser entregada, porque si se defienden con el peón F6 viene E por F6 con un montón de amenazas para las negras en esta posición. Por ejemplo, comerse esta torre ahora aquí, vendría ya un F7 jaque. Están capturando la dama, pero no solo eso, sino que ahora tienen que capturar con la torre para salir del jaque, y vendría un dama G8 jaque, torre F8 y dama E6. Muy buena jugada donde las negras no pueden capturar con el peón porque está clavado. O sea, se tendrían que defender con la dama, y no solo van a perder la dama, sino también la partida con jaque mate después de dama por E7. Tremenda esta variante, así que las negras no juegan caballo por F2 porque saben que le van a dar entre las orejas, y juegan alfil por F2 jaque. El rey se movió a E2. Las blancas acaban de perder un peón y se han quedado sin enroque, pero es cierto que ahora están atacando al caballo, y ese caballo es el defensor del alfil de F2. O sea, si ese caballo se va, cae el alfil. Es por eso que aquí juegan dama H4 defendiendo al caballo. Ahora sí, las blancas capturan la dama, pues sencillamente alfil por H4, y las negras están ganando un peón con una posición muy buena, con las piezas más activas, porque vemos que el flanco de dama todavía de las blancas no se ha desarrollado. Es por eso que aquí el blanco dice, bueno, tranquilo, que no te voy a cambiar la dama, voy a jugar dama por G7 y te amenazo la torre, ¿ahora qué harás? Pero vemos que por otra parte el rey blanco está también rodeado de piezas negras. En un momento dado se puede ir la pinza a las blancas y ese rey estaría bastante grave, herido de muerte ahí con tantas piezas negras. Torre F8 juegan las negras, quitando la torre de la amenaza de la dama. Pero aquí otra jugada del blanco que empieza a preguntarle al negro, cuidado que yo también tengo algo que decir, y hace alfil H6 amenazando un dama por F8 jaque mate tranquilamente. Así que las negras tienen que defender esa amenaza con alfil C5, defendiendo a la torre. Por otra parte, las negras amenazan un dama F2 en algunas variantes también tremendo. Así que la jugada que se sacan las blancas de la manga es caballo D2.
continúan con su desarrollo y defienden la amenaza. Ahora, por ejemplo, la variante dama F2 jaque no da nada porque el rey cuenta con la casilla de 1 y a caballo por D2, alfil por D2 y las blancas también. Es por eso que aquí lo que juegan las negras es A6 amenazando al alfil. Las blancas dicen, bueno, si tú me amenazas el alfil, yo también te voy a amenazar a la dama con G3, dama H3. Se dejan el caballo las negras porque ahora las blancas tienen caballo por E4 ganando el caballo, pero las negras cuentan con igual la jugada dama G2 jaque si el rey se viene para abajo. Ahora vamos a ver las variantes que se pueden comer la torre, y si se va para... bueno, es que no se puede ir para otros sitios, se tiene que ir a E3 defendiendo al caballo, como vamos a ver. Así que siguió la partida con caballo por E4, dama G2. Igual habían pensado que se podía capturar ese caballo si el rey se venía para abajo. De hecho, se podría capturar, y también la torre, ganando la partida a las negras. Pero las blancas hacen la sencilla rey D3 defendiendo a su caballo. Evidentemente, venir a D1, por ejemplo, obviamente las negras ganan mucho material capturando la torre con jaque, dama por H1, y ahora a la que se mueva el rey pueden capturar el caballo, la torre. Comerse la torre sería un gran error, pero capturando... el caballo están ganando material las negras y ganando la partida. Zamparse esta torre aquí en esta posición es un error que les costaría la partida, porque viene ya un caballo por C5 que es, digamos, el alfil que han eliminado ahora la blanca, es el defensor de la torre. Por lo tanto, si ahora capturan el alfil o cualquier otra jugada, dama por F8 jaque mate. O sea que la dama irse a por uvas allí en la casilla 1 no tendría sentido. De todas formas, en esta posición el negro lo que juega es rey de 3 defendiendo a su caballo. Las torres están comunicadas y dice, bueno, no pasa nada. Quería decir, el blanco defienden a su caballo. Las negras jugaron dama F3 jaque. El rey se fue a D2 y dama por E4. Ahora sí que han capturado tranquilamente su caballo, recuperando la pieza, pero están en graves problemas, como vamos a ver. El alfil está siendo atacado de las blancas, pero no pasa nada porque viene la torre a H1 amenazando a la dama. Dice, bueno, el alfil todavía no te lo puedes comer porque te tienes que defender de la dama. Encuentra la jugada dama de 5 jaque y parece que se puedan comer al alfil, pero sencillamente las blancas quitan el alfil de la amenaza y se cubren del jaque. Así que la partida siguió con B5 y aquí mirad que el blanco jugó dama por H7 y vemos ahora cómo la torre esa ha sido atrapada, puesto que no la pueden quitar a ninguna casilla. Lo que hizo el negro fue jugar torre B8, pero ya viene la captura de la torre. Alfil por F8, alfil por F8 y torre F1, apuntando a la debilidad F7. Y es más, en esta posición es muy compleja y lo que se amenaza aquí es un sacrificio de torre. Es por eso que las negras van a hacer la jugada de torre B6, que os la voy a explicar ahora. Y realmente torre B6 obedece a que hay un sacrificio aquí de torre brutal, aunque parezca que el peón de F7 lo defiende rey y dama, realmente es un problema ese peón. Así que si, por ejemplo, para que entendáis la jugada, las negras hacen alfil B7, vendría el sacrificio de torre por F7. Muy buena jugada a la que las negras, si contestan con dama por F7, parece que han ganado la torre, pero es incierto. Vendría el alfil a G6 cazando la dama. Es por eso que esa casilla es clave y lo que juegan aquí las negras es torre B6 defendiendo, digamos, ante un sacrificio de torre, defendiendo la casilla de G6. Pero es que ya vino E6 y ahora sí que las blancas, digamos, interceptan la acción de la torre sobre ese punto y se está amenazando la entrada de torre y dama en F7 con mortales consecuencias. Aquí se rindieron las piezas negras, puesto que no tienen nada que hacer. Vamos a ver todas las jugadas, si D por E6, dama por E6 o F por E6. Si D por E6, por ejemplo, la primera pierde rápidamente los dos alfiles, tanto
el alfil de F8 como el de C8, porque vendría dama por F7 y a rey D8, dama por F8, jaque, rey D7 y después de torre por F7 obligando a que se mueva el rey otra vez, dama por C8 ganando mucho más material. O sea que D por E6 no sirve. Si dama por E6 es claro que viene la torre a la columna y están capturando la dama, por lo tanto tampoco sirve capturar con la dama, y F por E6 vendría tranquilamente un dama F7 jaque, el rey se mueve a D8 y dama por F8 mate. Vaya partidón que se han marcado estos dos jugadores. Yo la he disfrutado mucho. Gracias a este suscriptor por recomendármela. Cuando me recomiendan una gran partida siempre le echo un vistazo, y si me gusta, como en este caso, pues la analizo para todos, para que la veamos todos. Así que recomendarme partidas, pero partidas tremendas y brutales, incluso que no se conozcan, que la conozcáis vosotros y no es muy famosa, pero es una brutalidad de partida. También porque si yo considero que es apta para subirla, para que todas la veamos, la analizaré igual que en este caso. Así que ha sido una gran partida, estilo romántico, estilo de los grandes de hace 2 siglos. Si os ha gustado, pues apoyarlo este vídeo con un me gusta, dejarme también un comentario, y aquí os dejo otros 2 vídeos que os van a gustar. Un gran saludo para todos, amigos.